Bienvenidos a esta sesión de cuentos post vacaciones. Em, y bueno, en esta ocasión decidimos leer a Italo Calvino porque para empezar ya habíamos escuchado, ya habíamos estado siguiendo un poco la pista de este autor, ¿no? O sea, ya nos había interesado mucho de lo que había hecho, los temas de los que hablaba, cómo hablaba sobre ellos, que incluso les recomendamos una conferencia que da Juan Villoro, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, Juan Villoro sobre Ítalo Calvino y te cuenta su vida a través de su literatura, ¿no? Y excelente, o sea, de verdad motiva mucho a leerlo. Y bueno, bueno, entre Luis y yo platicamos como sería una buena propuesta y llegamos a este porque creo que es una buena elección, tomando en cuenta que es como un autor fresco, por así decirlo. Este es prácticamente contemporáneo, es del siglo XX. Este, y justo combina varios géneros, o sea, se puede notar como fantasía, ciencia ficción, realismo mágico. Tiene un poder en su tinta, en su forma de escribir, que creo que es importante que lo leamos, ¿no? Que hagamos esta plática sobre él. Leí un poco como cómo se refieren a él y había varios que decían que era como un estilo literario experimental. Y dije como, ok, supongo que empezó siendo experimental, pero después se volvió parte de Italo Calvino, o sea, se volvió Italo Calvino, ¿no? O sea, no fue como que es todavía experimental. Se podría decir que sí, porque tiene un estilo muy peculiar, pero pues qué autor no, ¿no? O sea, como que ahí se fue distinguiendo él. yo creo, Este... perdón, Ujú. yo creo que lo dicen mucho sobre él tuvo una cercanía con un grupo francés que se juntaron, quizás en algún momento podemos hablar de ellos, se llamaron los Oulipo, el nombre es así extraño por alguna razón en concreto, y este es un grupo súper rápido, se juntaron en el siglo pasado, se juntaron unos franceses y se juntaron unos franceses escritores y unos matemáticos, y se pusieron a cuestionarse, a ver, ¿qué tanto podemos cambiar la narrativa? ¿Qué tanto podemos jugar con el lenguaje y hacer una narrativa? Y ellos generaron una revista, hicieron unas cosas loquísimas que luego podríamos leer, luego podríamos hablar de ellas. Italo Calvino lo seguía mucho, se puso en contacto mucho con ellos y como por ahí de los años 60 o 50 y tantos, sacó como 5 libros inspirados en ellos y son considerados muy, muy experimentales porque juegan de una forma con las palabras, o sea, te imaginarás, ¿no? O sea, juntaron escritores con matemáticos, entonces se pusieron a jugar con las palabras de una forma explorando y Rayuela. experimentando. No, o sea, incluso Rayuela es muy clásico para eso, para ellos, o sea, en el sentido de que pusieron a jugar bastante, ¿no? Y de ahí tuvo yo creo que por eso se dicen que es muy experimental. Sí, que se puede notar un poco, o sea, a mí me sorprendieron estos cuentos, como que yo ya había leí la mitad de Ciudades Invisibles, que es un libro suyo, y a mí se me habían hecho muy loco, ¿no? O sea, sí se me había hecho muy, muy, muy creativo, o sea, de que decía, estas ideas como que salen una vez en la vida, ¿no? Pero aún así, estos cuentos me sorprendieron porque toma... pues justamente también algo que escribí para presentarlo es que estimula mucho la reflexión de situaciones que pueden parecer sencillas, pero él nos demuestra que son complejas. ¿Por qué? Mm. Porque son humanas. O sea, él lo, lo más sencillo lo puede volver algo así súper complejo, pero no complejo en el sentido de difícil, sino de que te demuestra como cuántas perspectivas puedes tener o desde qué otros ángulos los puedes ver y te lo presenta con personajes que al principio puede ser que no te identifiques, pero justo por su complejidad empiezas a identificarte por el hecho de que lo entiendes como humano, ¿no? Y entonces empiezas a tener esta reflexión. Mira que, Y perdón, Ítalo Calvino era muy fan de las fábulas. Y fíjate cómo esto mm, que describes, y justamente en estos cuentos que leemos, fíjate cómo tiene esa intención como de fábula, ¿no? De dar una moraleja, y de ser cuentos muy accesibles. Son cuentos sí, son muy accesibles para todo el público.
y él estaba casado, no muy casado, pero él, pues su literatura era mucho para acercarse hacia esas formas. Y él también hizo una antología de cuentos clásicos. Bueno, rescató muchos cuentos y muchas historias italianas. Entonces se ve todo este acercamiento al pueblo, se ve todo este acercamiento como a lo popular, a rescatar las leyendas, a rescatar los mitos, a rescatar todas estas historias. Y sobre todo, pues normalmente las historias de pueblo tienen una fábula en sí, ¿no? Es cierto, es verdad que como que tienen esta... pero es curioso porque normalmente las fábulas como que te dejan una lección muy directa, ¿no? E incluso hasta se suelen relacionar, o sea, se suele relacionar muy superficialmente con historias para niños, que sé que no es así del todo, ¿no? Pero así se suele relacionar y como que esto no, estos cuentos sí entiendo por qué dices que es como fábula, pero es justo como esta reflexión, ¿no? De las situaciones y cómo resulta para los personajes según el contexto del personaje. Este, y, y el último punto que quería decir para su presentación es que justo gracias a cómo lo expone, puede tocar temas desde identidad hasta la memoria, hasta lo que podría parecer natural, o sea, podría catalogarse como naturaleza, hasta lo que es la realidad, ¿no? Punto. O sea, creo que se me hace muy rico este autor justo por eso. Creo que no lo dije, pero creo que es evidente que es italiano. Este, Bueno, pero no nació en Italia. ¿En dónde nació? Él nació en Cuba. Su padre, Italo-cubano, sí, sí. su padre y su madre son italianos. Su padre salió de Italia como por año 1800. Era botánico y no, era botánico, se dedicaba como a las ciencias naturales en general. Trabajó en México, luego cuando vivió la Revolución Mexicana, luego se fue para Cuba y en Cuba tuvieron a Italo Calvino y por eso le pusieron Ítalo, ¿no? Ujú. Que en ese entonces Ítalo era como para representar este amor como por la patria. Sin embargo, creo que menciona Juan Villoro que sus papás no se lo pusieron tanto como por la patria, sino era más porque lo extrañaban, porque querían recordar que eran de Italia, más Sí, que era por... sí, tanto su padre como su madre eran académicos. Su madre creo que también estaba metida como en las ciencias naturales, Sí, creo que pero, sí, pero no recuerdo exactamente qué. yo tampoco. Y bueno, entonces continuamos con los cuentos. Esta vez leímos ¿Por qué seleccionamos estos Durmiendo como perros, La aventura de un soldado de él? y... Ah, del soldado. Sí. Ah, no, sí, la Y... aventura de un soldado. Ah, ¿verdad? ¿Quién puso una mina o lámina en el mar? Ah, ¿quién puso la mina en el mar? ¿Quién puso la mina en el mar? Ese me fascinó. Sabía que ese me iba a gustar. ¿Por qué seleccionamos estos cuentos? Por azares de la superficialidad de juzgar al libro por su portada. Sí, ¿no? Básicamente. Pues revisamos títulos del autor y la verdad los que más nos llamaron la atención. Yo confiaba mucho en que iba a tener muy buenos cuentos, entonces pues dije, vamos a los que nos llamen más, ¿no? Y bueno, Durmiendo como perros. Me encantaría escucharlos a todos, qué opinaron del cuento. Así que voy a intentar ser un poco breve por ahora. Pero bueno, Durmiendo como perros cuenta esta historia de personas que están durmiendo como pueden, ¿no? Ahora sí. Me recordó mucho más bien no me recordó, como que me evocó la sensación que tuve cuando vi el, am, la película de Buñuel, pero Los Olvidados. Cuando vi Los Olvidados de Buñuel, como que me recordó eso, o sea, evocó en mí ese sentimiento que tuve cuando vi la película. Y el final me sorprendió mucho porque siento que está como esta parte súper triste y compleja que te dice cómo se acuestan para guardar calor entre ellos, gente que ni se conoce, inmigrantes incluso.
Y al final es como que termina vendiendo, ¿no? O sea, como que siendo parte, se supone que son pobres, pero aún así, bueno, no pobres, pero no tienen mucho dinero, supongo. Ujú. Este, y aún así, no recuerdo el nombre, pero este chico que tenía el contacto con la chica del colchón, El termina único que tenía rentando el nombre, colchón. Sí, pero no me acuerdo. yo tampoco, Este, Era algo con B, creo. algo por Belardo, ahí, algo así. Ahorita lo algo, checo. Y termina vendiendo, ¿no? Rentando el colchón. Entonces también yo me quedé como de, ¿qué me está intentando pero, decir aquí? pero se comparten la renta entre todos. Pero, mm, Bueno, pero lo renta él. así es como yo lo entendí, ¿no? O sea, le pide el colchón a María la loca, Juana la loca, no me acuerdo cómo era. María, creo. Y creo que Juana la loca era una reina. A María la loca, y a como yo entendí, le pide el colchón y entre todos pagan la renta del colchón. O sea, o él hizo negocio, no me acuerdo, no No, recuerdo. yo entendí que él hacía negocio, o sea, que él terminaba rentando y la gente que quería dormir en el colchón le pagaba. Sí. Bueno, al final él era el que se las sabía, ¿no? Estando en la estación. El Moreto. Pelmoreto. Era el que se las sabía estando en la estación, ¿no? Él vendía los Sí. cigarros, él andaba pues se sabía las cosas, ¿no? Y pues al final sí sacan negocio de esto, pero pues viendo la necesidad, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante en esta fábula, en este cuento, que es el de la necesidad, y algo que mencionaste tú en la introducción, que es cómo raya sobre la condición humana, o sea, la naturaleza humana. Y aquí, pues, yo creo que es clarísimo. Tú te atragantaste con la palabra pobre. Yo me iría un poco más allá. O sea, el dormir como perros lo que hace es la cuestión entre si el humano es un ser humano o es un animal. No Y sé qué te referías con atragantar, pero realmente ahí hice una pausa porque no es como que él menciona que son pobres, o sea, en ningún momento te dice que no tiene dinero, solo te lo da a entender, ¿no? exacto. Y pues desde el título te dice que duerme como perros, entonces creo que uno intuye que no vas a dormir como perros si tienes dinero, entonces como que no sabía cómo explicarlo, pero creo que Ítalo lo explica con el cuento. Por eso, o sea, a lo que voy es que va más allá de ellos, de tener o no tener dinero. Va sobre si eres humano o no eres humano. Mm. ¿Sí? En la cuestión. Y cómo estas personas, primero me gustaría enfocarnos y creo que es algo muy interesante que sucede en los tres cuentos, es el lugar. O sea, cómo nos pone tres lugares diferentes, con tres contextos diferentes, tres ambientes diferentes, los personajes que viven en esos ambientes y nosotros sumergidos e inmersos en esos ambientes, en esos personajes que a primeras instancias parecen dispares unos del otro, tanto el ambiente como los personajes que viven en ellos y como los personajes que hacen vivir el ambiente. A mí me gustaría decir, ¿qué es la estación? Pues la estación es un lugar que no es lugar. Es un lugar que es tierra de nadie, que es tierra de todos. Es un lugar transitorio. Llegan para irse. Llegan para irse, exacto. Pero hay gente que no. Hay Ujú. gente que llega y se queda en la estación. ¿Y qué le pasa a esa gente que se queda en la estación? ¿Son humanos? ¿Son ciudadanos? No, antes de preguntarnos si son humanos, ¿son ciudadanos? ¿Son humanos? Si no son humanos, ¿qué tipo de animal son? Bueno, estos animales, ¿cómo duermen? ¿Dónde duermen? A mí sí algo me sorprendió es que siempre vio a las personas, sí, un poco picarescos, porque en todos sus cuentos ha tenido siempre picardía, ¿no? Siempre Sí, como, o sea, todos muy picarescos, hay tintes de comedia. todo el rato, en los tres cuentos, súper cómico. Yo me estaba carcajeando en los tres cuentos. Este, Y a pesar de ello, te pone ciertos momentos de tensión. O sea, maneja tanto ese punto. Sabe que para ponerte comedia te tiene que poner tragedia, porque en los tres cuentos hay tragedias. Y en el primer cuento, si algo me sorprendió desde un principio es cuando ya se durmió la primera persona, que me recordó mucho a Saramago como en Ensayo de la ceguera, cuando Sí,
en el cómo habla de las personas, ¿no? O sea, no tienen nombres. El único que tiene nombre es el que vende cigarros, es aquel que realmente, o sea, que se la sabe en la estación y que realmente tiene casa o algo así se entiende. Entonces, él En- y la... Dime, dime. o sea, es que ahorita me despertaste esta idea de que eso también hace referencia a que justo el que se sabe mover es el que tiene nombre, o sea, el que sabe cómo vender, sabe cómo sacar provecho, el que tiene un producto, es el que tiene nombre, o sea, el que podría ser lo menos perro posible, ¿no? O sea, podría ser un poco más humano y ni siquiera del todo. Exacto, exacto, exacto. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque los demás, es la persona que llegó primero o el migrante. Y luego a cada persona le va llamando de varias formas y sus mismas descripciones son muy cómicas, ¿no? Como dice, como la descripción de los cuerpos, la descripción de las personas, o sea, son muy, muy cómicos y toda la situación es cómica en sí, pero es Incómoda. muy, muy incómoda. Pero fíjate cómo en los tres cuentos juega lo cómico bajo la idea de lo incómodo, pero siempre la tensión como ese velo que los junta. Entonces, ¿cuál es la tensión? Son personas durmiendo en una estación de metro, ¿ok? Una persona que encontró un lugar donde apenas puede dormir y llegan otras personas que dicen, ¿cómo ven a él que nos ganó el lugar? Y yo pensé que lo iban a sacar a patadas o a golpes. Y no, dicen, a ver, no, vamos a ponerle una mantita, porque no puede Sí. ser que esté así. Y se lo juntan para dormir ellos, ¿no? O sea, Y hacen luego un termina nido. con la cabeza en el pecho de la desconocida, o sea. Exacto, exacto, exacto. Y que la otra eran pareja, ¿no? Y ya están durmiendo y llegan otros, que son los de la Baja Italia Ujú. y y luego llega el papá, ¿no? Con las dos hijas y los de la Baja Italia que quieren tocar a las hijas y toda esta situación tan cómica y que luego el papá se despierta pero tiene que pisar a varios y tiene que pasar y no puede dormir y va por la estación caminando y se encuentra el cigarrero. Y de hecho creo que Belmoreto es el que se mete entre en la falda, entre dos faldas de las mujeres, así, y que se Sí, mete ahí todos como de ¿qué demonios? exacto, o sea, ya todos estaban durmiendo y dicen, y entra otra persona más y no saben ni de dónde, ¿no? Y toda esta situación comiquísima me recuerda mucho ensayo sobre la ceguera por esto, ¿no? Porque aquí ellos también son ciegos. Son ciegos porque no tienen un lugar donde dormir. No tienen de otra más que estar juntos ellos. No tienen nombre, se conocen por algunos rasgos, se conocen por cómo hablan, por lo que dicen. Tienen que ir viendo cómo hacerle, ¿no? Y hablo sobre, bueno, siempre desde el título mantiene la relación con el perro o con el humano y siempre pues no deja de ser, como mencionaba, pues la pregunta sobre la naturaleza humana como en el punto de necesidad, que es un grado máximo de necesidad, que es el descansar, que es el dormir, ahí no sitúa a personajes enemigos, sino al contrario, sitúa a personajes amistosos, a personajes que al final se tratan de ayudar entre ellos. Dicen, ok, mira, este es el mejor lugar para dormir, pues vamos a dormir todos aquí, todos los que quepamos. Y, y con eso vamos a resguardarnos, porque si estamos durmiendo muchos, no nos van a poder sacar. Entonces, ese punto, esa inflexión, yo creo que es el punto moral que tiene esta fábula, ¿no? Y, y como, Mm, pues, Ay, no, se me acaba de ir lo que iba a decir. Ah, no, ya, iba a hablar sobre cómo lo logra Ítalo, o sea, porque luego yo cuando escribo me encuentro en ese problema de no saber cómo describir, no, más bien, no sé cómo decir que están durmiendo como perros sin decirlo. Y, o sea, dar a entender algo, pero sin serlo directo, sin tratar al lector como alguien tonto, que él se va a dar cuenta, ¿no? Y creo que Ítalo lo hace muy bien porque dice, lo que necesito es poner el título. Voy a utilizar el título como la gran referencia y a lo largo de ahí me voy a basar en eso, en esa premisa que es el título. Y justo cada detalle que hace, probablemente hasta pensó como tal vez empezó con una referencia de algo y después se dio cuenta que esa referencia la podía volver hacia los perros o hacia los canes o hacia dormir en el piso y así fue generando el cuento, ¿no? Y creo que lo hace de una manera tan, iba a decir natural, pero más bien muy orgánica, ¿no? O sea, como que no se ve.
no se ve forzada. forzado el querer decir que están durmiendo como perros. E incluso me imagino que, bueno, esto quién sabe, creo que habla más de cómo yo lo trabajo, ¿no? Ujú. Que él lo haya que haya puesto el título al final o que así se le haya ocurrido, pero, la forma en que lo escribió a mí me encantó. O sea, más allá del cuento y como todo lo que quiere contar, creo que la forma en que lo hizo a mí me fascinó. Sí, y yo creo que es una forma que se mantiene en los tres cuentos. No abunda en florituras, no abunda Ah, en adornos. ah, sí es descriptivo, sí hace buen uso de los adjetivos, no abunda de ellos. Este, te sumerge sin agobiarte o sin ahogarte y te lleva por la historia pues, muy rico, ¿no? Y al final son cuentos que son más largos que las fábulas normales, pero pero son muy cortos, o sea, son cortos y son muy accesibles, son muy rápidos, son muy sí. vivaces y como pone mucho humor, pues te la estás pasando bien leyéndolo, ¿no? Creo que cualquier, cualquiera, una persona de cualquier edad puede leerlo y va a disfrutarlo igual. Ana, ¿te gustaría compartirnos qué te pareció el cuento? Sí, miren, a mí no me dio tiempo leer los tres, el primero sí. Y mis comentarios son que cuando lo leí me hizo recordar que esta situación también se vive en México, ¿no? ¿Cuánta gente vemos en la calle que duerme así, justo como perros, ¿no? Y lo que decía Luis, que más allá de la pobreza, pues son seres humanos, ¿no? Y muchas veces en la actualidad pasamos y ya no vemos su miseria, ¿no? Ya no vemos su condición, ya lo normalizamos. Entonces, pero cuando lo leía, a mí no me hizo reír tanto, a lo contrario, me hizo enojar, porque pensé y me hizo reflexionar en algunas cosas. En lo primero que leí y que me hizo pensar por qué él sentía la luz y no sentía el frío del piso. O sea, ¿qué pasaba? Que él oía y no estaba despierto. ¿Cómo puedes, este, sentir? O sea, lo que quiero decir, ¿cómo es posible que a él le lastimaba la luz cuando a mí me lastimaría más el frío del piso? Entonces, ¿será que cuando no estás muy consciente del presente, pues no percibes todo lo que está pasando, solo algunas cosas, ¿no? Mm, Después, o sea, ¿por qué es que dice, qué nos quería decir el autor cuando él dice, sentía la luz y no el frío del piso? Oía y no estaba despierto. Luego, no entendí cuando dice, el pelo erizado que no se había dado cuenta de nada. justo También eso me llamó se mucho, me hacen excelentes detalles. Pero continúa, también continúa. También me llamó mucho la atención que yo lo veo cuando revisamos pacientes, que es real que nuestro trabajo puede mantenernos sanos y jóvenes o envejecer de acorde a lo cronológico del tiempo, ¿no? Pero que también puede ser que tengamos un trabajo que acelera el envejecimiento físico y mental, porque el cuento dice que la señora lucía vieja, aunque muy probablemente no era vieja biológicamente. Y lo Ese es el veo, segundo, ¿no? no el primero, donde dice que habla de una señora que cargaba bultos y que estaba toda como descuadrada o algo así. Ya. Ujú. Entonces, me vino a la mente cuando yo veo un paciente que hace tareas administrativas y un albañil. Tienen la misma edad biológica, pero su apariencia es totalmente distinta. El albañil tiene sus manos cuarteadas, su espalda
chueca, destrozada, y, y se ve mucho más viejo que el otro, tiene la misma edad, ¿no? Entonces, eso me impactó ver que él habla de que algo que yo veo, ¿no? También, ¿por qué tomar las nalgas y los pechos de las señoras como almohada y no el de los hombres? Ahí es parte de lo cómico. Luego, Es que, bueno, sí, continúa. nos hace ver también que el hacinamiento da lugar al acoso sexual y que, que muchas veces no meditamos que, que no procurar respetar la intimidad de cada integrante nos va a llevar a situaciones muy difíciles como el abuso sexual, que muchas veces acaba con la vida del abusado, ¿no? El cuento me permite ver que no vivimos en el presente. ¿Por qué? Porque solo siento unas cosas y otras no. Oigo, pero no estoy despierto. O sea, el estar consciente es estar atento al aquí y el ahora, ¿no? Creo. Luego, también me hizo pensar que hay que valorar las cosas, por muy simples que parezcan, como tener un techo, un colchón, unas sábanas donde puedo dormir tranquilo y caliente, ¿no? Esos son mis comentarios con respecto al cuento, al primero. Sí, Gracias. es interesante esta situación en la que menciona, dice, oigo, pero no soy despierto. Pues son situaciones que hablan de la situación en la que se encuentran, de está tan cansado, que lo único que quiere es descansar, ¿no? Lo único que quiere es dormir. Y aunque escuche, aunque vea la luz, o sea, aunque escuche, el frío en el piso era lo de menos. Lo que más le impactó era el lugar donde estaba, que es todo el tiempo hay luz. No puede ser que si yo estuviera fuera, al menos tendría a veces luz y luego noche. Y eso me permitiría descansar, eso me permitiría llegar a ese dormir. Cuando habla de cómo está el cabello erizado y todo eso, a mi forma de ver, es esta descripción que va a poner sobre la situación en la que se encuentran, de que no se han bañado, no tienen una higiene, porque eso importa a segundo plano. Así como importa a segundo o hasta tercer plano, sí, porque tú le pusiste el cariz de abuso sexual cuando nadie habló de eso, cuando nadie dijo que no, cuando nadie se exaltó por eso. Ah, y aquí lo que a mi parecer es lo que busca Calvino es decirnos, fíjense qué tan fina está la línea entre el humano y el no creerse animal, o qué es la pregunta sobre la naturaleza humana, o sea, qué es lo que qué es lo que nos es natural. Y cuando tenemos una necesidad tan fuerte como es la de descansar, nos agruparemos, nos juntaremos para descansar. Sí, claro que claro que hay picardía, claro que aquí le pones el cariz de abuso sexual, pero es un cariz que lo pones a lo largo del tiempo y en tu contexto, pero que no es un contexto que se da bajo lo que él establece. Él, en este caso sí, ven la oportunidad de decir, pues voy a tocar a la mujer, voy a tocar a la chica, o la chica o la mujer, ¿sabes qué? Voy a tocar al hombre, me voy a acostar con el que con el que es mi pareja, voy a poner al hombre en mi pecho para que duerma, etcétera, 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 etcétera. Son situaciones en las que no importan debido a que hay una importancia muchísimo mayor, que es la necesidad de dormir, la necesidad de descansar. Justo, te iba a comentar que creo que lo ves desde una forma muy, ay, ¿cómo decirlo? O sea, esto de vivir en el presente y de estar consciente y abrir los ojos, creo que deja a un lado las cuestiones materiales y que es como el contexto en el que se está viviendo, porque, por ejemplo, tú decías, si no se respeta la privacidad del otro, se abre puertas al abuso sexual, ¿no? Pero, ¿de qué privacidad estamos hablando acá? O sea, ni siquiera estas personas no tienen respeto, no solo por su privacidad, no tienen respeto de nadie, porque están
son perros para el resto de la sociedad, están durmiendo como perros. O sea, desde ahí el hablar de respeto por la privacidad creo que se queda muy corto y lo vemos desde el contexto que nosotros tenemos, porque y justamente el no tener esa privacidad, los ayuda a tener calor, los ayuda a poder conocerse de esa forma de, ok, vamos a ayudarnos, vamos a dormir juntos y hacer que podamos seguir durmiendo aquí, que nadie nos corra y que pueda llegar alguien que necesite dormir y aquí vamos a estar. Justo yo me estaba riendo mucho también en esas situaciones hasta que pasó lo de que le tocó el pecho y le tocó la nalga y etcétera. Ahí sí fue como de, ay, ¿por qué no? Porque me puse en el papel, ¿no? O sea, de que dije, si a mí me hacen eso, no manches, yo sí o sea, yo no sé qué hago, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta todo lo que ya nos está contando. O sea, no que de repente eso que nos salta, aislarlo del contexto general, porque si no, solo vamos a juzgar esa acción o vamos a juzgar a la persona por solo esa acción, como cuando dice, en lugar de hacer lo que dice Luis, que es más bien ver el contexto en el que están viviendo, porque ahí nadie se lo tomó como abuso, fue más bien como de, hey, no me toques, ¿no? Quítate o ya, o sea, pero realmente no fue como eh, algo que nosotros definiríamos como acoso, em, pero veo esa línea súper fina, ¿no? Que mencionas, Ana. Lo único que sí es que no deberíamos hablar sobre que no están conscientes o que no están despiertos tal cual. Más bien es como les están haciendo lo que pueden por como les tocó vivir. Yo esa parte de que le molesta más la luz lo veía más como retórica en el que, como había mencionado Luis, están ciegos porque no son humanos, porque están ahí desplazados, pero no tanto como porque no. Es que, ¿cómo les vas a decir que vivan en el presente a ellos? O sea, ¿cómo van a vivir en el presente si ni siquiera tienen dónde dormir? O sea, Pues no están despiertos. no, exacto, no, es que no pueden darse el tiempo para decir, estoy despierto, estoy consciente, o sea, lo único que quieren es descansar, ¿sabes? Y como lo que buscaban era una cama, ¿no? Que es la metáfora de quiero un hogar. Y si ese hogar lo van a encontrar con desconocidos, porque el hogar implica una familia, o sea, se juntan estas ideas, pues la encuentran con la persona que pueden. Y si ellos quieren un lugar caliente y cómodo, pues van a dormir. Dice que el que vende los cigarros ideó una forma en la que todos se apoyaban entre todos, ¿no? Que uno se Sí, dormía en las yo lo manitas he hecho. pero que no se podía porque al final todos se movían. Ujú. Entonces, pues es justamente esto. O sea, es te permito, y qué es lo que vamos a ver en el siguiente cuento, que es, te permito hasta aquí. Y esta línea entre la intimidad y la violencia, o la línea entre la incomodidad, ¿no? Que yo también lo iba a hilar con el siguiente cuento, que es La aventura de un soldado.